Dios te bendiga en esta mañana. Estamos aquí en la casa de nuestro Dios. Seas bienvenido a esta clase. Sabemos que Dios está trabajando en los corazones de aquellos que están dispuestos a abrir su corazón y recibir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana, esta clase está diseñada para capacitar y preparar a personas que para un discipulado. Aquí en la Iglesia de Diseño de Vida se está dando esta enseñanza con todo el amor que ha preparado nuestro pastor Johnny. Dios le bendiga, porque Dios ha puesto en su corazón poner estas clases, las cuales son de muchísima ayuda, porque ahí nosotros podemos entender y comprender la voluntad de nuestro Dios. Seas bienvenido una vez más. Les invito a ponernos de pie para hacer una oración. Y antes quisiera decirles que el objetivo de estas lecciones es capacitarte, es a formarte como un discípulo, que es lo que nuestro Señor Jesucristo dejó diseñado para nosotros. Y hay un blanco que se ha fijado por medio del Espíritu Santo, que ha puesto sentir a nuestro pastor, de 120 personas, pero nosotros creemos que muy pronto estaremos sobrepasando ese número, porque Dios está trabajando muy profundamente en aquellos que verdaderamente quieren de su palabra. Así que los invito a orar en esta mañana. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. En esta mañana, querido Padre, quiero darte las gracias por esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra. Gracias, Padre, porque tienes cuidado de nosotros, porque nos prestas la vida, porque nos das la bendición, Señor, de adorarte. Gracias por esta libertad que tenemos, Padre, por esta paz, por estos momentos, Señor, de buscar tu presencia. Sabemos y declaramos que tu Espíritu Santo toma control de cada uno de nosotros, de cada reunión, Padre. Yo te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que están presentes esta mañana. Y bendigas los pasos de aquellos que se están preparando para venir, Señor. Te pedimos que esta clase quede impregnada en nuestro corazón y que podamos aplicar cada enseñanza a nuestra vida, Señor. Porque es la forma que tenemos para irnos preparando para tu venida. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por toda esta oportunidad de aprender y de escudriñar tu palabra. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Qué gozo y qué placer estar una vez más en la casa de Dios, ¿verdad? Es estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellos, ¿verdad que sí? Amén, amén, gloria a Dios. Así que en esta mañana, una vez más, vamos a iniciar el tercer estudio de esta clase, titulado El Poder del Reino. Amén. El Poder del Reino, hermanos. Una clase muy interesante, una clase que hemos estado aprendiendo todos. Hemos estado aprendiendo, hemos estado edificando nuestras vidas, hemos estado creyendo que Dios está haciendo algo con cada uno de nosotros. Amén. Así que pues en esta mañana vamos a dar un breve repaso, hermanos. Vamos a dar un breve repaso sobre lo que hemos estudiado. Acuérdense, la semana pasada que estuvimos viendo qué era el poder del reino, o qué era el reino de Dios, y cuáles eran los poderes del reino de Dios. Y también estuvimos viendo quiénes entrarían a ese reino del cual se habla en la palabra de Dios. Amén. Así que pues en esta mañana voy a leerles una pequeña introducción solamente sobre el reino de Dios. El reino de Dios está cerca, como dice Mateo 4:17, y sus órdenes sobre los discípulos de que declaren lo mismo. En Lucas 10:9 el Señor nos da una orden o un mandamiento de que declaremos lo mismo. Lucas 10:9 enfatiza una gran importancia sobre esta buena noticia. Pero ¿qué quería decir Jesús con esto? Hay muchas afirmaciones en los evangelios que muestran que Jesús consideró el reino de Dios como una sociedad tangible y real, pero también como la ley de Dios que animaba el interior de la vida de sus discípulos.
Sí vemos que animaba el interior de la vida de sus discípulos. Nosotros somos discípulos de Jesús. Jesús nos quiere animar en nuestro interior. Jesús quiere inyectarnos en nuestro interior un ánimo, una fortaleza para seguir adelante, caminando juntamente, tomado de la mano de Él. Amén. Dice, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, y ustedes comerán y beberán en mi mesa, en mi reino, según Lucas 22:30, o cuando dijo, no volveré a beber del producto de la vid hasta que venga el reino de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús tuvo la última cena con sus discípulos y les enseñó, les dejó establecido como esa ordenanza que nosotros deberíamos también como iglesia, como discípulos, también deberíamos de llevar a cabo lo que Él hizo? Y Él dijo, no volveré a hacerlo hasta que venga. Así que todavía hasta la fecha estamos esperando la venida del Señor. Amén, la segunda venida, porque su primera venida sabemos que ya estuvo aquí y el Señor vino a hacer lo que tenía que hacer en este mundo por usted y por mí. Habló del reino como el mismo que mencionan las escrituras del Antiguo Testamento, según Daniel 7, de 13 al 14 y Salmo 145, versículo 13. También Pablo extiende esta enseñanza diciendo que el reino de los cielos no es cuestión de palabras, sino de poder. Lo estuvimos leyendo la semana pasada, ¿verdad? Que era el reino de Dios, que no era cuestión de solamente palabras, sino de poder. Un poder de Dios que se manifiesta en la vida de los creyentes de Jesús. Así pues, el reino de Dios no es un lugar en este mundo, según Juan 18:36, o un estado donde no hay pobreza, ni hambre, ni impuestos o política, sino un don viviente entre nosotros con la esperanza de vivir con Dios en su reino eterno. ¿Cuántos se gozan por eso? Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios rápidamente en el libro de Hechos, capítulo 1 y versículo 1, y también el Hechos 2:47. Vamos a ver cómo la fundación del reino, cómo empieza. Si alguien lo tiene, Hechos 1:1. Amén, dice. Y en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a ¿qué? A hacer y a enseñar. A hacer y a enseñar. Ahí Jesús estaba ¿qué? Estableciendo, estaba fundando, estaba construyendo el poder del reino, porque el reino es eterno, ¿verdad? La fundación estaba del poder, o sea, Dios estaba enseñando, estaba haciendo cómo se manifiesta el poder del reino. Ahora el Hechos 2:47, si alguien lo tiene. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aleluya, cómo se está fundando el poder del reino, o el reino mismo, cómo alabando, dice el 47, alabando a Dios, hermanos. Alabando a Dios es de esa manera es como usted puede atraer también el reino de Dios, alabando. Y no solamente usted se hace acreedor a ese reino, sino que dice el mismo 47 que añadían cada día a los que habrían de ser salvos. Dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Sí, solamente a través de la alabanza, hermanos. A través de la alabanza y teniendo favor con todo el pueblo, dice el Señor, añadía cada día a los que habían de ser salvos. Aleluya. Y el poder del reino se extiende también, hermano. Vamos a ver ahí mismo en Hechos, en el capítulo 6, versículo 8. Pues vamos a ver cómo el reino de Dios se extiende. 6:8, sí, hermano. Libro de Hechos, capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Sí, el poder, sí, Hechos 6:8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, sí.
lleno de gracia y de poder. El Espíritu Santo ya había descendido. El Espíritu Santo ya había tomado posesión de los que estaban ahí unánimes juntos cada día, perseverando, clamando, alabando, deseando la venida del Señor. Entonces el poder del reino se extiende a través de ¿qué? De la gracia. O sea, te llenas de gracia, te llenas de poder, y entonces cuando usted se llena de gracia, cuando usted se llena de poder, va a empezar, al igual que Esteban, a hacer grandes prodigios y señales. Porque si no hay prodigios, si no hay señales, eso quiere decir que el Espíritu Santo o el poder o el reino de Dios no está presente, está ausente, exactamente. Porque leíamos hace 2 semanas atrás cómo el poder, se manifestaba el poder del reino a través de esos poderes que Jesús hacía. Jesús estuvo, él es y sigue siendo el portador del reino. ¿Y qué es lo que hacía? Hacía grandes milagros, hacía grandes prodigios. Amén. Y él decía, el reino de Dios ya está aquí. Ahora mismo el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 40. Vamos a estar trabajando sobre el libro de Hechos. Amén. 8:40, porque es aquí donde más se manifiesta el poder del reino, el Espíritu Santo. Amén. Amén. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Aleluya, sí. ¿Se encontraban qué? En Azoto. En Azoto. ¿Qué es Azoto? Como una ciudad, ¿no era? Se encontraba en Azoto, y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades. O sea, que no tenemos que callar. No tenemos que solamente recibir, solamente... Si el Espíritu Santo nos dice algo a nosotros, no es para que nos lo guardemos. Sí, aquí dice que pasando por todas las ciudades, ¿qué es lo que hacía? Anunciaba el evangelio. Anunciar. Tenemos que pregonar, tenemos que decir que el reino de los cielos se ha acercado, que el reino de los cielos ya está aquí, que el reino de los cielos es Cristo Jesús. Amén. Es el portador. Amén. Amén. 6, 8 dice el que lo oímos ahorita: para poder extender el reino tenemos que llenarnos de la gracia de Dios, de la gracia del Espíritu Santo y de poder para hacer esos prodigios y milagros. Aleluya. Ahora vamos a ver a este varón Esteban, el que leíamos ahorita. Esteban no era un apóstol, pero tenía algo de ellos, y vamos a descubrirlo juntamente ahorita. Vamos a ver el libro de Hechos, ahí en el mismo capítulo 6, del 5 al 8. Esteban no era un apóstol, pero tenía algo de ellos. ¿Qué era? Vamos a descubrirlo ahorita entre todos. Amén. Voy a hacer preguntas porque se trata de que todos participemos, para todos juntamente aprender. Hechos 6, del 5 al 8. Si alguien lo tiene, por favor. Amén. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe. Hasta ahí, varón lleno de fe. Varón lleno de fe, sí. Dice la pregunta: Esteban no era un apóstol, pero tenía algo de ellos. ¿Qué era? Fe. Ahí vemos que la primera señal de Esteban, ¿qué era? ¿Qué? Lleno del Espíritu Santo. Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Síganle, hermana, por favor. Dice: de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orándoles impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada los libertos, de los de Cirene, de Alejandría y de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaban. Amén, hasta ahí. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con el que hablaban. ¿Por qué no podían resistirlo? ¿Por qué creen ustedes que no podían resistir? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Porque estaba lleno del Espíritu Santo. Amén, hermana. Muy bien.
Entonces, Esteban, entonces eso quiere decir, o eso nos dice a nosotros, que necesitamos ser un apóstol para poder ser llenos de la gracia, lleno del poder, lleno de... No, Esteban no era un apóstol, pero tenía muchas semejanzas a un apóstol. Era un varón lleno de fe, era un varón lleno del Espíritu Santo, era un varón que hablaba, y cuando hablaba se llenaba de autoridad, se llenaba de poder, se llenaba de gracia, porque el Señor lo había escogido, el Señor lo había sellado a este varón Esteban. Ahora vamos a buscar algunas semejanzas de Esteban y Jesús. Por ejemplo, en Hechos 6, del 11 al 13, vamos a compararlo con Jesús en Marcos 14, 64. Entonces, mire, hermana pastora, búsqueme por favor Hechos 6, del 11 al 13, y vamos a ver Marcos 14, 64. Pues vamos a compararlo, qué semejanzas tenía Esteban con Jesús. Jesús, dice la palabra de Dios que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Él, ¿verdad que sí? Entonces, Jesús, en su inmenso amor y misericordia, Él quiere que seamos igual que Él. Si lo tiene, hermano, me puede dar lectura, por favor, de Hechos 6, del 11 al 13, ¿verdad? Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y solovitearon al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Y contra la ley. Fíjense, vamos a... O sea, todo lo que Esteban estaba pasando. Ahora déjenme leerle qué dice en Marcos 14, 64, para ver en qué se asemeja Jesús. Dice: habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte, hablando de Jesús, ¿verdad? Entonces, lo voy a volver a leer. Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y a Esteban, ¿qué le dijeron en el 6:11? Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemias. O sea, a los dos los estaban condenando. Esteban lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, lleno de la gracia de Dios. Y Jesús mismo, pues sabemos quién es. Jesús mismo, pues el mismo Dios. Lo condenaron, le dijeron que estaba hablando blasfemia. ¿Y qué le dijeron? ¿Que era digno de qué? De muerte. De muerte. ¿Y qué le dijeron a Esteban? Igual, lo mismo. Lo mismo le dijeron a Esteban en el capítulo 12. Y soliviantaron al pueblo anciano y lo escriba, y arrematiendo le arrebataron y le trajeron al concilio y le pusieron testigo falso que decía: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Qué tremendo, hermano, qué tremenda comparación. Esteban siendo un inocente, lleno de Jesús, lleno del Espíritu Santo, y Jesús mismo lleno de su gracia, de su poder del reino, los estaban, ¿qué? Queriéndolo, ¿qué? Matar, levantándole testigos falsos en contra de ellos. Entonces vamos a ver otra cita bíblica. Vamos a leer dos citas bíblicas más y con esto terminamos. El mismo Hechos 6:13 y Marcos 14:56. Búsqueme Marcos 14:56 al 57, por favor. Y yo le voy a leer el mismo que leyó ahorita nuestra hermana pastora. Marcos 14, del 56 al 57. Amén, pastor. And the chief priests, en español, y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. El 57. Entonces levantándose unos dijeron falsos testimonios contra él, diciendo. Ok,
Ok, hasta ahí. Entonces, levantándose unos dieron ¿qué? Falso testimonio contra él. Y en el 6:13 ahorita leíamos que y trajeron testigos falsos que decía, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas, hablando de Esteban, y acá hablando de Jesús. Le decían, porque muchos decían falso testimonio contra él, mas en sus testimonios no concordaban. No concordaban, se juntaban muchos testigos falsos y decían, no, es que Jesús dijo esto, pero llegaba otro testigo y lo que decía ya no estaba diciendo lo mismo que este. O sea, cuando todo el tiempo, por eso siempre es muy importante andar con la verdad, ser sincero, ser transparente. Porque sabe una cosa, cuando usted es transparente, cuando usted es sincero ante los ojos de Dios, cuando usted se rige a la palabra, caminar rectamente como la palabra de Dios te indica, no va a haber ningún argumento que el diablo quiera poner en contra tuya. Usted siempre va a andar con su frente en alto, pero si siempre anda echando mentiras, va a haber un día en que usted va a ser avergonzado. ¿Sabe por qué? Porque va a llegar otro testigo falso que va a declarar supuestamente lo que usted está declarando, pero ¿qué es lo que va a pasar? No va a concordar la palabra. Va a decir, ¿sabe qué? Son mentirosos, así que por lo pronto son reos de muerte. Dios nos guarde, porque la palabra de Dios dice que los mentirosos no heredarán el reino de Dios. Así es. Yo lo quiero heredar, no sé cuántos quieren heredar el reino de Dios. Aleluya. Ya somos herederos por la gracia de Dios, ¿verdad? Marcos. Entonces, mande. Marcos 14, 56, 57. Vamos a ver otra escritura más en el Hechos 6, 14, hablando de Esteban, y Marcos 14, 58, hablando de Jesús. Si alguien lo tiene, el que tenga Hechos 6, 14 y Marcos 14, 58. Hechos 6, 14. Amén. Dice, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Porque hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar. Ahora, ¿qué dice? ¿Marcos qué? Sí, mi esposa leyó Hechos. Ahora vamos a ver Marcos 14, 58. Nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. Aleluya. Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces aquí vemos que en Hechos Esteban estaba testificando lo que Jesús ya había dicho, ¿verdad? Que Esteban estaba diciendo, o sea, lo estaban injuriando, que creían que Esteban estaba echando mentiras. Porque aquí dicen Hechos, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret, o sea, ese del que habla, ese del que hablamos usted y yo cuando salimos a la calle, ese Jesús del que hablamos que puede transformar vidas, ese Jesús que hablamos que puede transformar familias, ese Jesús del que hablamos que puede sacar gente de la prostitución, de la drogadicción, del alcoholismo, de las pandillas, de todo lo malo que Satanás les ha puesto en sus manos. Ese mismo Jesús del cual nosotros hablamos es del que Esteban estaba hablando, y decía la gente, pues le hemos oído a decir que ese tal Jesús, dice, tal Jesús ha dicho que derribará el templo. O sea, Esteban estaba evangelizando, estaba predicando. Le hemos oído que destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés, ¿qué decía? Moisés decía que si alguien te la hizo, tú se la pagas. ¿Ah? ¿Y qué dice Jesús? Que si alguien te pega una bofetada, pone la otra mejilla. O sea, Jesús viene y completamente le da vuelta al asunto. Por ejemplo, antes en la ley de Moisés, si alguien era sorprendido en adulterio, todo el pueblo juntaban piedras y lo mataban. Lo mataban a pedradas. Sin embargo, acá en Jesús vemos a una mujer adúltera, una mujer que fue sorprendida en adulterio, y toda la gente, los fariseos principalmente, la agarran y se la traen a la presencia de Jesús. ¿Para qué? Para que ella fuera juzgada, para que ella fuera muerta a pedradas. Pero Jesús no aplica la ley de Moisés ahí.
Jesús le da vuelta a la tortilla. ¿Y qué dice Jesús? Jesús está escribiendo en el piso, dice la palabra de Dios. Él está escribiendo en el suelo, solamente escuchando todas las acusaciones que todo el pueblo decía en contra de la mujer. Entonces, cuando Jesús ya se cansó de oír tanto legalismo en ese pueblo judío, ¿qué es lo que hace Jesús? Se levanta y le dice: a ver, ¿quién es el que está libre de culpa? ¿Quién es el que no ha hecho nada malo para poder juzgar ahorita mismo a esta mujer que ha sido sorprendida en adulterio? Dice la palabra de Dios que todos se avergonzaron, se dieron la vuelta y se fueron. Ese es el Jesús al que servimos, un Jesús de perdón, un Jesús de misericordia, un Jesús de amor. Ese es el Jesús que servimos. Entonces Jesús voltea y ve a la mujer y ¿qué le dice? Mujer, ¿dónde están los que te acusan? ¿Dónde están? Y la mujer levanta su rostro y no ve a nadie. ¿Por qué? Porque Jesús con la palabra los había ¿qué? Echado a correr. Así que, hermanos, con esto terminamos. Dios me lo bendiga, hermanos. Dios me lo bendiga, muchas gracias. Hermanos, el poder del reino de Dios es lo que estamos estudiando. Jesús ha venido ¿a qué? A transformar. Jesús ha venido a traernos el reino. Jesús ha venido a darnos vida eterna. Dios me lo bendiga, hermanos, y preparémonos para el siguiente servicio de adoración y alabanza. Dios me bendiga.